De poco sirve, después de todo, que una autoridad vigilante, armada con una fuerza irresistible, quite todos los peligros de mi camino, si esa misma autoridad es la dueña absoluta de mi libertad y de mi vida. Alexis de Tocqueville. Luego de lo que Fukuyama llamara el fin de la historia, la democracia liberal se ha establecido como el modo de organización política preferente en el mundo. Sin embargo, eso no quiere decir que esta forma de hacer política esté carente de inconvenientes o que con ella se haya llegado a la mejor y definitiva forma de arreglo social. Debido a esto, Daniel Innerarity, un filósofo español, se pregunta sobre los problemas que la democracia liberal presenta dentro de un mundo complejo y cada vez más cambiante dentro del siglo XXI. Este autor busca en su libro una teoría de la democracia compleja, la clave para actualizar la democracia dentro de nuestro mundo contemporáneo. Para Innerarity, la principal amenaza de la democracia no es la violencia, ni la corrupción o la ineficiencia, sino su simplicidad. El problema dentro de nuestra organización política actual es buscar simplificar en demasía la realidad para poder obtener un orden social. La simplificación se puede dar debido a un asunto conceptual, es decir, la falta de adaptación al mundo actual, o debido a su carácter instrumental, como herramienta ideológica, en donde se genera un conjunto de prácticas políticas con una simplificación intencionada. Sea o no la simplificación a propósito, la verdad es que es un rasgo definitivo de nuestras democracias. Según el autor, este problema parte del hecho de que nuestra teoría política, en la cual se fundamentan nuestras democracias actuales, surgieron en un mundo previo, menos complejo, más heterogéneo, con estados autárquicos y limitados, pero que ya no funciona el seguir utilizando los mismos principios dentro de nuestro mundo acelerado e interconectado. Algunos de los principales problemas, según el filósofo español, es el de la gobernanza pensada únicamente en el presente, olvidando que hoy más que nunca las acciones tomadas repercutirán en el futuro. Pero el pensar la política como transformadora del futuro no es algo nuevo, o sino que se lo pregunten a Marx. Sea como fuere, según Daniel Innerarity, necesitamos hoy en día una democracia transformadora, que realice verdaderas acciones de cambio hacia el futuro. Pero el mismo Innerarity da cuenta de la dificultad de esto, debido a los movimientos de poder y la tendencia al status quo de la política. Aún más con la trampa de la decisión que existe dentro de las democracias y sus mecanismos deliberativos. Aunque, según el autor, es necesario siempre más cooperación y deliberación, algo que me parece por lo menos paradójico. Estoy de acuerdo con el autor en la falta de compromiso con las repercusiones hacia el futuro y para las generaciones venideras por parte de los actores políticos. No obstante, el filósofo español propone en demasía un enfoque de prevención de crisis y de la capacidad política para esto, sin considerar siquiera que, como lo apunta Nassim Taleb, sin importar lo preparados que supuestamente estemos ante las crisis, la aparición de los llamados cisnes negros deja siempre mal parados a todos y con una ilusión de poder prevenirlos viéndoles en retrospectiva, obviamente analizándolos ya cuando han ocurrido. Aunque el autor promulgue que la solución ante la amenaza de la complejidad en contra de la democracia es precisamente más democracia en forma de cooperación y de organización social colectiva, no resulta del todo claro cómo estas decisiones colectivas ayudan verdaderamente al manejo de la complejidad. Una de las cuestiones a las que apunta el autor es que los expertos, los políticos o cualquier persona en realidad no está capacitada para entender toda la complejidad del mundo que lo rodea. Pero, ¿quién ha dicho que para organizarse políticamente es necesario ser un omnisciente? Las simplificaciones de las que hace uso la política para poder ejecutarse no son simplemente juegos de poder. Estas nos demuestran en realidad el gran problema que es la propia política. Aunque tomemos como principio de sociedad a la sumatoria de los proyectos individuales, como lo apunta John Stuart Mill, esto no lo hace menos complejo. ¿O es que acaso alguien puede declarar que los propósitos individuales son fáciles de exponer o peor de conseguir? Antes de empezar a demonizar al modelo actual y de querer complicarlo más, se debería definir primero lo que entendemos por democracia y qué es lo que buscamos conseguir al apuntar a una mayor democratización, algo que Innerarity se salta rotundamente. La definición del poder del pueblo necesita de una mayor precisión para poder conducirla a la práctica. Podemos, por ejemplo, contrastar entre la definición de Robert Dahl como la garantía real de la más amplia participación política y por la posibilidad de disenso y oposición, y la de Sartori como un sistema ético-político en la que la influencia de la mayoría se confía al poder de las minorías.
Como vemos, ambas definiciones hablan de cosas totalmente distintas en concepto, aunque es obvio que actualmente la democracia en la práctica necesita de unas cuestiones esenciales para poder establecerla como tal, que serían, por ejemplo, elecciones libres, sufragio universal, fuentes diversas de información, etc. Aunque Inerarity promulga un pequeño rechazo a la filosofía política, dictándola de desactualizada, como si de una técnica se tratara, hace uso de los mismos filósofos como Rousseau o Mill para explicar los fundamentos de las interacciones entre individuos dentro de una sociedad organizada políticamente. Los filósofos políticos, llamados clásicos, se han convertido en clásicos precisamente porque trascienden su época y su relectura, pese al paso del tiempo, siempre nos dejan nuevas enseñanzas. Es por esto que quizá para tratar de teorizar sobre una democracia actualizada a nuestro tiempo, más que recurrir a una inteligencia artificial o al Big Data, sería mejor antes darse un repaso por las ideas de los filósofos previos. En particular podría ser útil Alexis de Tocqueville, el más grande pensador de la democracia. Este autor complejo y polivalente nos habla acerca de cómo llegar a las conclusiones más que darnos algunas. No nos dejó una definición simple y reduccionista del término democracia, tampoco un modelo con pasos a aplicar. Además, ya en el siglo XIX hablaba de una nueva ciencia política dentro de un mundo nuevo, que ante todo debe ser descriptiva y no normativa. Tocqueville, con su inclinación hacia el pensamiento aristocrático, ni siquiera se arriesga a afirmar que la democracia sea el sistema más óptimo en todas las circunstancias. Según su perspectiva, la libertad ocupa un lugar esencial, y destaca que la igualdad de condiciones es el pilar fundamental de la democracia, un principio básico que sirve como punto de partida para comprender la complejidad de este fenómeno político. Daniel Innerarity, aunque hace un gran aporte al repasar los problemas provenientes de la simplificación de la democracia y sus causas, se deja de lado muchas cuestiones clave para poder teorizar acerca de una democracia de la complejidad. En primer lugar, no se realiza una definición clara de lo que significa democracia. Tampoco se toma en mucha consideración el papel que juega el poder en todo el sistema político. Además, el hecho de la tendencia a la simplificación nos hablaría más sobre una cuestión epistemológica y antropológica que de una simple carencia de información. Es importante, antes de querer juntar muchos datos y de darles interpretaciones vagas, reflexionar acerca de los principios, tanto políticos como éticos, para poder tener una idea más precisa de lo que significa democracia para nuestro mundo. Las ideas de Tocqueville sobre una democracia con igualdad de condiciones y una sociedad civil ordenada y de otros filósofos políticos nos ayudarían a encauzar a nuestra organización política hacia un nuevo rumbo con mayores beneficios para todos. Muchas gracias.